Muchas gracias, Aníbal, por la música especial, muy inspiradora. Y también quiero agradecer a don Héctor Godoy por el primer mensaje que nos entregó hoy. Estamos listos entonces para el segundo mensaje de hoy. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿A quién le gustan las tormentas? ¿A quién de ustedes les gustan las tormentas? Las tormentas naturales que tenemos en este planeta. A lo menos se conocen 6 tipos de tormentas. Está la tormenta eléctrica, que se acompaña con rayos, truenos, lluvia intensa y en algunos casos granizos. Hemos vivido esas tormentas eléctricas. A veces nos dan temor, nos da miedo cuando cae el rayo y suena ese trueno fuerte. Tenemos también la tormenta de viento, con esos vientos intensos que a veces superan los 100 kilómetros por hora. Existen las tormentas de nieve, que es una combinación de nieve intensa con fuertes vientos y también una visibilidad reducida. Han habido casos graves, ¿cierto?, donde personas han fallecido por quedar bajo estas tormentas de nieve. Tenemos las tormentas de granizos. Estos son trozos de hielo que caen y a veces llegan a ser hasta más grandes que una bola de golf, que dañan los autos, los techos, y a veces hemos visto videos donde estos fuertes tormentas de granizo están en este momento. Y está la tormenta tropical, o el huracán o tifón, según la región, que también traen lluvias intensas y unos vientos que son destructivos. Cuando pasan, destruyen todo y también hay muchas inundaciones. Y por último existen las tormentas de arena. Y esta se da en los países desérticos o áridos. Y hemos visto cuando va la tormenta de arena y también uno pierde la visibilidad en esa tormenta. ¿En cuál de este tipo de tormentas a usted le gustaría estar? O a lo mejor ha vivido un tipo de tormenta de este tipo. Yo recuerdo, ahora se me viene a la memoria, que en el diciembre del año 23 en Bahía Blanca, con mi esposa, en un auto, estando con Leandro, el esposo de Romina Jara, y también su mamá, Ana Mora, la mamá de Romina, estábamos en un auto y nos pilló una tormenta, y era un tornado. Y en el vehículo el viento lo movía y veíamos pasar las cosas por el lado nuestro, y árboles caídos, se inundó todo, veíamos un muro que estaba a punto de desplomarse hacia el auto nuestro. Fue un momento intenso que duró 20 minutos. ¿Qué hicimos nosotros en ese momento? Oramos a Dios. Se nos vino el orar a Dios, le pedimos a Él su protección, su refugio, que nos cuidara, nos protegiera, que no nos cayera nada en el auto y que el viento pasara, porque pensábamos en un momento que el viento se llevaba el vehículo. Uno a veces vive situaciones de ese tipo. A todos nos gusta un clima apacible, ¿cierto? Con un calor agradable, en el que podamos disfrutar el día o ese bello día sin ninguna complicación. Casi para todos nos gusta el tiempo de primavera. Un día cálido, un día agradable, con una brisa que pasa, una brisa fresquita, un día grato. En fin, a nadie, y me incluyo, le gusta estar bajo la tormenta. A nadie nos gusta estar bajo una tormenta, independiente de la tormenta que sea. Es un momento álgido, donde uno vive una urgencia. En nuestra vida, tarde o temprano,
enfrentamos tormentas. Pero que no son estas tormentas meteorológicas que les he hablado. No tenemos ese tipo de tormentas en nuestra vida. Tenemos tormentas de otro tipo, que pueden ser espirituales o que pueden ser emocionales o de otra índole. Vivimos tormentas también en nuestra vida. Por ejemplo, tormentas de salud. Vivimos enfermedades graves o enfermedades crónicas. A veces vivimos tormentas en la familia, conflictos con seres queridos. Vivimos a veces también tormentas financieras, deudas, pérdidas de empleo o crisis económicas. Tenemos también las tormentas espirituales, donde nos llega la duda, el ataque del enemigo. A veces tenemos la pérdida de nuestro propósito en la vida. Y eso nos afecta y nos lleva a un decaimiento espiritual. Y tenemos también las tormentas emocionales. Nos llega la ansiedad, nos llega la depresión, nos llega la soledad o nos puede llegar una desesperanza. Entonces, todos vivimos algún tipo de tormenta en nuestra vida. Pero ¿qué pasa conmigo cuando me enfrento a una tormenta de este tipo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con uno cuando vive este tipo de tormenta? ¿Nos entra la duda por estar viviendo este tipo de tormenta? ¿Nos cuestionamos? ¿Nos hacemos las preguntas? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Me habrá olvidado Dios que estoy pasando por esta tormenta? ¿Le importará a Dios lo que estoy pasando? ¿Por qué Dios no hace algo? Si estoy viviendo en esta tormenta y soy un hijo de Él, ¿por qué Dios no hace nada? Podrían ser todas estas preguntas válidas que podríamos hacernos cuando estamos pasando por un momento de crisis, estamos pasando por una tempestad. La buena noticia a todo esto, a estas preguntas, es que Dios no ha cambiado. Él no ha cambiado. Aun cuando la tormenta ruge y las olas golpean sin cesar, Dios sigue siendo nuestro refugio. Dios sigue siendo nuestra fortaleza. Aun cuando no lo veamos, Dios sigue ahí obrando en cada uno de nosotros. Y cuando todo parece perder el control, Dios sigue teniendo el control. Él sigue actuando. Y hoy quiero recordarles, con la palabra de Dios, que no estamos solos en la tormenta. No estamos solos cuando pasamos por una tormenta. Dios está con cada uno de nosotros y su presencia siempre será real, igual como será la tormenta. Quiero que me acompañen a Salmo 46. Acompáñenme a Salmo 46. Salmo 46 es una palabra viva y poderosa para todos quienes nos encontremos en medio de la tormenta. Este salmo es un testimonio.
Salmo 46 está titulado Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice que es el músico principal de los hijos de Coré. Este salmo es un canto de confianza, escrito por los hijos de Coré, proclamando que Dios está presente y es poderoso para salvar. Incluso cuando la tierra tiembla, los montes se derrumban o las naciones se tambalean. También dice salmo sobre Alamot. Y Alamot puede indicar que el salmo debía ser interpretado con instrumentos agudos o voces femeninas suaves. En términos espirituales, esto comunica algo poderoso. Incluso en medio de tormentas y caos, el canto no debe ser uno de desesperación, sino de confianza, de belleza, de fe y tranquilidad. Leamos el versículo 1 de este Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo. La palabra hebrea aquí significa refugio, un lugar seguro donde uno puede correr cuando todo lo demás se derrumba. Dios es nuestro refugio. También dice que es nuestra fortaleza. No solo nos refugia, sino que además nos fortalece en el tiempo de la tormenta. En nuestra debilidad, Dios imparte poder para seguir, para poder resistir, para también crecer en medio de la tormenta. Dice que es nuestro pronto auxilio, auxilio en las tribulaciones. Es nuestro próximo auxilio en las tribulaciones. Dios no llega tarde. Puede que no actúe como uno espera, inmediatamente, pero Dios jamás es indiferente. Él está presente. La palabra pronto acá, dice nuestro pronto auxilio, quiere decir que su socorro está al alcance de un suspiro, así de instantáneo. Así es el socorro que nos entrega Dios. Versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Aunque todo lo que parecía estar firme se venga abajo, la salud, la economía, una relación, el futuro, no temeremos. No porque seamos fuertes, sino porque Dios es nuestro refugio. Debemos tener claro lo siguiente. Cuando el diagnóstico es adverso, Dios sigue siendo nuestro amparo. Dios sigue siendo nuestro refugio. Dios nos sigue dando fortaleza. Cuando se acaba el trabajo, Él es nuestro sustento. Dios es nuestro sustento.
Cuando las fuerzas se agotan, Dios es nuestra fortaleza. Él nos da nuestra fortaleza. Dios está presente aunque no lo veamos. Él está siempre al lado. Versículo 3. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este versículo es una continuación de esa escena de caos donde se describe el mar embravecido en el versículo anterior y las montañas temblando de la violencia del océano. Aunque bramen, dice, y se turben sus aguas. El verbo bramar que se usa acá, del hebreo hamá, denota un rugido, como de una fiera, pero aquí aplicado a las aguas del mar. Uno cuando va al mar, al océano, uno lo escucha, ¿cierto? Las olas cuando rompen y es como un rugido, rugen las aguas. Dice también y se turben sus aguas. Turbarse implica una agitación profunda, significa una conmoción, una confusión. En la Biblia el mar representa también el caos, lo impredecible, lo destructivo. Y eso lo podemos ver ahí en Isaías capítulo 57, versículo 20. Veamos Isaías 57, versículo 20, donde nos dice lo siguiente. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Este versículo 3 de Salmos, volviendo a Salmos 46, al versículo 3, también nos dice, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Los montes simbolizan lo estable, lo inconmovible, lo firme, como nos dice ahí Salmos 125, versículo 1. Veamos Salmos 125, versículo 1. Dice, los que confían en el Eterno son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Pero cuando vemos el versículo 3 de este capítulo 46 de Salmos, dice que aún los montes tiemblan por la furia del mar. Es decir, lo que se consideraba inalterable, ahora también está tambaleando, se está moviendo, se está derrumbando. Sin embargo, el versículo 3 refleja lo que muchos sentimos cuando tenemos las tormentas emocionales, familiares, económicas o espirituales nos sacuden. A veces todo parece bramar y temblar. Nada parece estable. Nada está bajo control. Así a veces nos vemos en la tormenta. Pero el mensaje de Salmo es claro. No temeremos. No porque no haya problemas, sino porque Dios está con nosotros. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Él permanece firme cuando todo lo demás se desmorona. Versículo 4. Versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, al santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos,
dio él su voz, se derritió la tierra. El Eterno de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí se produce una inflexión en el salmo. Pasa de la tormenta ahora a una ciudad de paz. Aunque no veamos a Dios actuar como uno esperaría, debemos confiar que Él está con uno. En estos versículos encontramos una imagen sublime de la seguridad espiritual que Dios ofrece a su pueblo. Vivimos en un mundo sacudido por guerras, crisis políticas, ruinas morales, enfermedades y tribulaciones de todo tipo. Pero la verdadera seguridad nuestra no proviene de nuestras propias fuerzas, ni de alguna estrategia que nosotros podamos tener para superar la tormenta, sino que viene de algo mucho más profundo. La presencia viva de Dios en medio de su pueblo. Hoy somos nosotros. Hoy somos nosotros el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Eso somos nosotros, el pueblo de Dios, su pueblo. Y las corrientes que alegran esta ciudad simbolizan la obra constante del Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros. Nos llena de gozo, nos renueva y también nos sostiene aún en medio del caos. La expresión que usa Salmos acá en el versículo 5, al clarear la mañana, en la versión Palabra de Dios para Todos menciona al amanecer y nos recuerda que Dios entonces nunca llega tarde. Tal vez la noche sea larga y los temores a veces parezcan interminables, pero la aurora de su ayuda llega siempre en el momento preciso. Él es fiel y su socorro no falla. El versículo 7 de este Salmo 46 nos entrega una poderosa declaración que nos debe resonar como un grito de fe en nuestro corazón. Y fíjense que lo vuelvo a repetir ahí en el versículo 11 de este mismo capítulo. El Eterno de los ejércitos está con nosotros. No estamos luchando solos. El Dios de poder está presente, luchando por nosotros y con nosotros. En medio de cualquier batalla espiritual está en nuestra esperanza. Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 31 nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
En Marcos, en el capítulo 4, iniciando en el versículo 35, ahí encontramos un relato que nos deja una profunda enseñanza cuando estamos en medio de la tempestad. Marcos capítulo 4, versículo 35. Dice lo siguiente: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Eso dice Jesucristo, en medio de la tempestad. Aquí vemos que Jesús primero fue quien les dio la orden de cruzar al otro lado del mar. Vemos que no fue una iniciativa de los discípulos, fue una orden que entregó Jesucristo. Por lo tanto, podemos ver que los discípulos le estaban haciendo caso a Jesús. Estaban exactamente donde Jesús les dijo que estuvieran. Ellos estaban obedeciendo. Y aún así, aunque estaban obedeciendo lo que Jesús les dijo, vino una gran tormenta. Y esto nos enseña algo muy importante. Seguir a Cristo no es garantía de ausencia de problemas. Estar en el centro de la voluntad de Dios no significa que todo será fácil. La obediencia no elimina las dificultades. A veces creemos, y puede ser equivocadamente, que si hacemos todo bien, si oramos, si servimos, si buscamos a Dios, entonces todo fluirá sin contratiempos. Pero la palabra de Dios nos muestra otra realidad. Las tormentas también ocurren dentro de la voluntad divina. Y a veces ocurren precisamente porque Dios quiere revelarse en medio de esa tormenta. Porque hay cosas que solo se aprenden bajo el viento fuerte, en medio de la tempestad. Los discípulos aquí no solo vieron el poder de Jesús clamando el mar o calmando el mar, sino que vieron su gloria, vieron su autoridad de una manera que jamás olvidaron. Entonces, cuando estemos frente o enfrentando una tormenta, no pensemos que Dios nos ha abandonado. Tal vez estemos justo donde Dios quiere que estemos. Y si es así, no estamos solos. No estamos solos. Jesús también está en nuestra barca. Y Él sigue teniendo el poder del calmar el viento y sigue teniendo el poder de ordenar a las olas
que se aquieten. ¿Por qué? Porque la tormenta, hermanos, no es el final de nuestra historia. Dios no ha terminado con nosotros. A pesar de lo que podamos estar viviendo, de estar viviendo dentro de una tormenta, debemos mirar más allá. Nuestra vista debe mirar más allá. No solo quedarse en la tormenta. Independientemente de la tormenta que estemos enfrentando, ya sea una crisis familiar, una enfermedad, una pérdida profunda o un conflicto interno, nuestro enfoque no debe quedarse anclado ahí en las olas, en la tempestad. ¿La tormenta es real? Sí, la tormenta es real. El viento sopla con fuerza, las aguas se agitan y a veces el miedo nos toca la puerta. Pero nuestra mirada debe estar fija más allá del horizonte inmediato. Debemos mirar hacia la meta, hacia la gloriosa herencia que Cristo ya ha asegurado para nosotros. Allá está nuestra mirada, no en esta tormenta. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo no se dejó vencer por la tormenta de la cruz, porque tenía en mente el gozo que vendría después. Así también nosotros debemos aprender a mirar más allá del dolor presente y ver la eternidad gloriosa que nos espera. Nuestra herencia no está en este mundo temporal. El apóstol Pedro dice lo siguiente ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Las tormentas no son señales de que Dios nos ha abandonado. Muchas veces son los escenarios donde Él más profundamente nos forma, nos sostiene y se revela. Así que, hermanos, no bajemos la mirada, no nos detengamos, no dejemos que la tormenta defina nuestra fe. Tenemos un increíble destino que no lo podemos perder. Veamos Hebreos capítulo 2, versículo 6. Hebreos capítulo 2,
versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Han captado realmente lo que estas palabras significan? Lo que se nos está diciendo en estos versículos. Detengámonos un momento y leamos nuevamente estos versículos, este pasaje, pero ahora con un corazón abierto, una mente atenta de lo que se nos está expresando acá, de realmente quiénes somos y por qué debemos, cuando tenemos una tormenta y la estamos viviendo, debemos confiar en Dios, en su amparo, en su fortaleza, porque nuestra mirada es mucho más allá. Leamos de nuevo este versículo. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El creador del universo, quien formó las galaxias, los planetas y todo lo visible e invisible, ha dispuesto que nosotros, seres humanos frágiles y temporales, lleguemos a gobernar todo lo que Él ha hecho y también lo que aún ha de crear. Aquí, en este pequeño planeta, apenas una partícula en la vastedad del cosmos, Dios está obrando algo extraordinario. Nos está preparando. Nos está moldeando con paciencia y propósito para una tarea inmensa: compartir con Él el gobierno de su creación. Su anhelo es darnos vida eterna, no solo como una existencia interminable, sino como una vida gloriosa dentro de su familia. ¿Pueden imaginarlo? ¿Nos cabe eso en nuestra mente? ¿Podemos comenzar siquiera a comprender la grandeza de este llamado? Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, llamados a un destino que trasciende toda imaginación humana. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún nos ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo lo que Dios nos ha prometido, la grandeza del destino que nos espera, es algo que debe llenar nuestro corazón de asombro y también de gratitud. A veces, en medio de las luchas diarias, olvidamos cuán glorioso es el propósito que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Dios no nos llamó simplemente para vivir una vida buena en este mundo y luego morir. No, no es así. Dios no nos llamó para eso. Nuestro llamado es mucho más alto, mucho más glorioso. Vivimos en un mundo que constantemente nos ofrece versiones inferiores del propósito de la vida. Éxito temporal, reconocimiento humano, comodidad que también es pasajera. Pero el llamado de Dios, ese llamado que Dios nos ha hecho, trasciende todo eso que nos da el mundo. No fuimos llamados simplemente a mejorar nuestra vida presente, sino que a participar en la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El propósito de Dios no es solo salvarnos, sino transformarnos y hacernos parte de su familia eterna. Él nos ha invitado a nacer en su propia familia. Sí, hermanos, Él nos ha invitado a participar y estar en su familia divina y a compartir con Él su poder, su gloria y su obra. La Biblia nos muestra que se nos concederá autoridad para gobernar sobre el universo entero. Y no como opresores,
sino como siervos fieles, amorosos, compasivos y sabios, reflejando el carácter de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué haremos entonces? Las Escrituras nos dan indicios hermosos. Seremos parte de un proyecto eterno de creación, restaurando, embelleciendo y administrando bajo la guía de Dios lugares que ahora son desolados, que están esperando la redención. Seremos gobernantes. Sí, hermanos, seremos gobernantes. Pero sobre todo seremos hijos e hijas que trabajan con su Padre, cumpliendo su voluntad y participando de su obra maravillosa por toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Estos versículos que acabamos de leer nos aseguran que llegará un tiempo sin dolor, sin llanto, sin sufrimiento ni mal, sin tempestad. Habremos aprendido como hijos maduros a escoger siempre los caminos de Dios, caminos de paz, caminos de justicia, de misericordia y, por supuesto, de amor. Viviremos una eternidad llena de propósito. No será una existencia pasiva, sino vibrante, llena de proyectos, de creatividad, de alegrías renovadas. Iremos de logro en logro, con el gozo profundo de ver lo que Dios ha hecho en nosotros y por medio de nosotros. Nunca más nos vencerá la fatiga. Nunca más sentiremos debilidad. Estaremos llenos de vitalidad. Estaremos llenos de fuerza, llenos de energía, llenos de entusiasmo y llenos del poder del Espíritu Santo.
Hermanos, qué destino tan glorioso nos ofrece nuestro Padre. Es casi imposible de imaginar. Y sin embargo, es verdad. Está en su palabra. Dios, el creador del cielo y de la tierra, nos está llamando a ser sus hijos, a caminar con Él, a crecer con Él y un día a gobernar con Él todo el universo. ¿Se imaginan eso? ¿No es esto motivo para vivir con esperanza cada día? Aun cuando tengamos que pasar momentos difíciles, aun cuando enfrentemos la tormenta. Hermanos, tal vez la tormenta no ha terminado, pero eso no significa que Dios se haya ido. Podemos descansar en Él. Podemos correr a su refugio. Podemos estar bajo su amparo. Él está en cada uno de nosotros. Josué capítulo 1, versículo 5. Josué capítulo 1, versículo 5. Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermanos, la historia no termina en la tormenta. Dios está escribiendo un testimonio en medio de ella. Cuando estamos en medio de una tormenta, es fácil pensar que ese será el final de la historia. Que el sufrimiento ha dicho la última palabra. Que las olas del dolor ahogarán nuestra esperanza. Pero no es así. La tormenta no es el punto final. Es apenas una coma en el relato que Dios está escribiendo en cada uno de nosotros. Cada lágrima que hayamos derramado, cada oración que hemos levantado en medio de la tempestad, cada momento en que decidimos seguir confiando, aunque no veamos salida, todo está siendo usado por Dios para mostrar su fidelidad. Quizás hoy, en medio de la tormenta, nos cueste ver el final. Pero Dios ya lo ha escrito. Y en ese final hay victoria, hay paz, hay liberación. La tormenta será parte de nuestra historia, pero no será la última página. Será el escenario donde Dios mostrará su poder, donde nuestra fe será fortalecida y donde otros verán que Dios es real, que Dios es fiel y que Dios está presente. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él nos ha invitado a pertenecer a su familia divina para ver
la gloria que aún no vemos. No nos rindamos en la tormenta. Confiemos en Dios, el autor de nuestra historia. Para terminar, este mensaje lo quiero hacer con Isaías capítulo 43, versículo 2. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Eterno, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Buenas tardes, hermanos. Disfrutemos de este hermoso día sábado en hermandad. Oremos los unos por los otros. Démonos ese ánimo, ese compañerismo de hermandad siempre. Caminemos juntos. Dios nos ha invitado. Caminemos juntos. Hagamos de nuestra vida cristiana lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Seamos fieles a Él. Obedezcámosle a Dios. Recuerden, Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo.